Mis amados hermanos, el día de hoy vamos a tratar una temática muy importante y es la de la salud mental. La salud mental es una manifestación de un estado interior. Salud mental quiere decir que se representa o se muestra a través de nuestro comportamiento, de la sensación como nosotros enfrentamos nuestra vida, ese mundo interior. Pero bueno, vamos a mirar la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que la salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas las habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Esta definición nos está hablando de varios parámetros que es importante descomponer para poder entender. Primero habla que la salud mental es una percepción, es una sensación, es algo que se percibe. Uno es el que siente si está con una adecuada salud mental o no. Una persona en medio de situaciones podría sentirse tranquila, segura, sin estrés, pero en las mismas circunstancias otra podría sentir que se siente muy mal, que está aburrida, que no puede manejarlas. Esta percepción de la realidad es básicamente la que va a permitir la forma como enfrentemos las circunstancias. Y miren que comienza a partir de un pensamiento, de una idea que puede generar este tipo de reacciones, mis amados hermanos. La salud mental es la consecuencia de la percepción de la realidad que nos circunda, que está alrededor de nosotros, mis amados hermanos. Por eso la importancia de la sanidad de nuestro pensamiento, que nuestros pensamientos estén llenos de la presencia de Dios, que nos va a entregar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero si no está la presencia de Dios, mis amados hermanos, nuestros pensamientos no van a ser de paz, sino de estrés, de preocupación, de pensamientos negativos, amados hermanos. Entonces este primer concepto es importante que lo tengamos en cuenta, la percepción. Otro factor que nos habla de salud mental es la capacidad de enfrentar los problemas. Cuando sentimos que estamos bien, vamos a tener mayor disposición para enfrentar las dificultades de la vida. Vamos a tener esa postura adecuada para vivir esas situaciones y acomodarlas de la mejor forma. Pero si no hay salud mental, si no hay una percepción adecuada de las cosas, pues entonces vamos a enfrentarlas de una forma inadecuada. Vamos a estar en medio de situaciones de enojo, de rabia, de estrés, etcétera, etcétera. Apreciados hermanos, la capacidad de enfrentar los problemas nos la da esa percepción inicial que tenemos de nuestra estabilidad emocional. Otro aspecto a tener en cuenta en esta definición de la salud mental es que es una capacidad de desarrollar habilidades. Mis amados hermanos, Dios nos dio unos dones para desarrollar aquí en el mundo y para ponerlos en servicio de la iglesia, de cada uno de los hermanos. Pero a veces esos dones o esas habilidades que tenemos se quedan allí, se quedan quietas, no se explotan, no se reproducen ni se multiplican. Y la idea, mis amados hermanos, es que podamos servir a otros. Por eso cada uno, en medio de esas especializaciones que nos designó nuestro Señor, estamos llamados a regalar esos dones para que se multipliquen en los demás, mis amados hermanos. Por eso necesita que nos demos cuenta que esas habilidades se deben desarrollar, que nos debemos perfeccionar, que debemos multiplicarlas. Al desarrollar estas capacidades, mis amados hermanos, lo que logramos es que los demás se vean beneficiados y obviamente esos dones van a traer consecuencias positivas para nosotros los hijos de Dios. Otro factor a tener en cuenta dentro del ámbito de la salud mental es que necesitamos aprender, que todos los días estamos en un proceso de aprendizaje, que de hecho es un reto estar en función de aprender cosas. Nosotros los hijos de Dios estamos en función de aprender la palabra de Dios, de conocer más de nuestro Padre, porque eso nos va a permitir comportarnos de forma adecuada en el mundo, tener las herramientas adecuadas para enfrentar el mundo, ayudar a otras personas,
pero sobre todo perfeccionarlos en la forma en que hacemos las cosas. Cada día tenemos que ser mejores evangelizando, cada día tenemos que ser mejores ingenieros, mejores médicos, mejores educadores, etcétera, etcétera, mis amados hermanos. Cada día aprendemos para perfeccionarnos y para ofrecerle al mundo los dones que Dios nos dio. Otro factor que está en la definición de salud mental es trabajar adecuadamente. Vamos a tener salud mental cuando nuestras circunstancias de trabajo son adecuadas, cuando nos sentimos bien, cuando lo que hacemos lo hacemos como para el Señor, no para servir a un hombre, no para hacer algo que nos toca hacer obligadamente. Por eso, mis amados hermanos, cuando trabajemos pensemos que lo hacemos para el Señor y eso ya le va a dar un plus especial a nuestro trabajo, porque vamos a ser valorados por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores, y para Él estamos trabajando. Allá en nuestro lugar de trabajo no solamente desempeñamos una labor específica, empaquetar aparatos, no es solamente atender pacientes, no es solamente enseñarle a los niños, etcétera, etcétera, es servirle al Señor, es pensar que esas personas a las cuales tratamos en una forma específica, brindándole un servicio, también pueden ser futuros hijos de Dios o ya lo son, y por eso merecen ese respeto y un trabajo adecuado que desempeñemos delante de ellos. Finalmente, contribuir a la comunidad es muy importante porque nos va a permitir que hacemos parte de un conjunto mucho más grande, que nuestro esfuerzo es importante y de hecho nosotros los hijos de Dios estamos llamados a trabajar en función del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de todos aquellos que nos acompañan allá en nuestra congregación. Pero no solamente en ellos, mis amados hermanos, nosotros podemos construir comunidad afuera, ayudando a los demás a conocer a Dios y dándoles la oportunidad de que conozcan mucho más de la palabra de Dios. Qué bendición este tema el día de hoy. Hay algo muy importante en lo que acabas de mencionar, y si bien tú has dado la definición de salud mental, como desde la vida cristiana debemos de aprender a darle manejo a todo lo que tiene que ver con el desempeño emocional de cada uno de nosotros frente a esas situaciones que tenemos que vivir diariamente. Hay algo muy importante en cuanto a las políticas de salud mental. Por ejemplo, en Colombia tenemos una política que es la 1616 del año 2013, donde hay un marco normativo y tanto de atención, tanto de prevención inicialmente. En cuanto a la salud mental, también ese manejo que se le debe de dar a todo el abordaje de ese bienestar que las personas deben de tener, y también hacer ese tipo de campañas que de alguna manera mitiguen problemas que se derivan de no manejar muy bien nuestra salud mental en este caso. Algo muy importante que quiero también resaltar, y es que hay unas consecuencias frente al inadecuado manejo de este tema, y es que las consecuencias de la salud mental traen unas afectaciones, y entre ellas, y que las personas lo pueden conocer un poco más, y de pronto algunos ya estén presentando este tipo de situaciones, y una de ellas son los problemas de trastornos mentales. Otro punto que también aparece en la Política Nacional de Salud Mental está la conducta suicida, el consumo de sustancias psicoactivas, las violencias y convivencia social y la epilepsia. Prácticamente lo enmarcan en estos 5 afectaciones en la salud mental, que son como las que más impactan actualmente en la sociedad. Digamos que en un marco general, en la sociedad mundial, porque como lo explicaba ahora mi esposo, la Organización Mundial de la Salud pues ha hecho muchas campañas frente a la prevención de esto. Entonces, bueno, mis hermanos, la invitación es que, si bien sabemos que hay unas afectaciones a través de la Biblia, a través de una vivencia en Cristo, podamos superar todas esas situaciones y, bueno, podamos prevenir ese tipo de afectaciones que no solamente impactan la parte
mental de las personas, sino también la parte social. En este caso sería la parte psicosocial, que afecta no solamente al individuo, sino también a su familia, el entorno en el cual trabaja o el entorno en el cual se desenvuelve. Bueno, entonces estamos invitados para que todos, a partir de esta conceptualización que se ha dado y bueno, esta definición, podamos encontrar las bases en la Biblia y poder resolver desde la palabra, desde lo que nuestro Padre Celestial nos enseña, nos instruye en la palabra, y poder salir adelante frente a cualquier situación que se presente, especialmente todas aquellas que estén afectando la parte emocional de cada persona. Bueno, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos en nuestro programa Sanidad para Todos, que se transmite todos los sábados de 9 de la mañana a 10. Estamos por aquí, por los 780 de La Voz de Dios, transmitiendo un programa de muchísima bendición, y es el de la salud mental. Bueno, ya hablamos de esa definición de salud mental, ya nos dimos cuenta que hay un factor básico, y es la percepción que tengamos de la realidad, la forma como interpretamos las cosas que están sucediendo en nuestra vida van a determinar la forma como nos desenvolvemos en ella. Entonces, esa forma de relacionarnos o de enfrentar la vida van a determinar la sensación o la percepción de estar bien o estar mal desde el punto de vista de la sanidad mental. Entonces, ¿qué dice la Biblia respecto a cómo debemos enfrentar la vida y cómo vivir de una forma adecuada y por ende tener como consecuencia una excelente salud mental? Lo primero que nos dice la Biblia es que tengamos en cuenta tener muy buenas relaciones con los demás hermanos y con obviamente todas las personas. Primero es importante recordar que como hijos de Dios somos luz para el mundo, que estamos dando ejemplo de lo que es ser hijo de Dios, de lo que es reflejar el carácter de Cristo al mundo, y vamos a ser observados siempre, mis amados hermanos. Siempre se van a fijar en el cristiano. Y de eso que nosotros hagamos, finalmente los demás se van a ver atraídos o no para acercarse a Dios. Mis amados hermanos, la primera forma de evangelizar es la forma como le hablamos a las personas, cómo las tratamos, cómo nos relacionamos. Si nosotros estamos mostrando ese carácter de Cristo, las demás personas se van a sentir atraídas, se van a sentir motivadas, porque somos seres especiales, porque somos hijos de Dios. Y eso les va a dar confianza para acercarse. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que desarrollar muy buenas habilidades sociales para que se evidencie el carácter de Cristo. Proverbios 12:18 nos habla lo siguiente: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Mis amados hermanos, debemos entablar buenas relaciones a través de una buena comunicación. Y lo más esencial para esa comunicación es el contenido de la comunicación, qué es lo que estamos diciendo y la forma como lo estamos diciendo. Cuando nosotros somos cuidadosos de decir las cosas, las personas van a percibir eso que les decimos de una buena manera. Si nosotros lo que estamos tratando de hacer es desquitarnos o dejar salir la rabia que puede estar contenida en nosotros, esa expresión finalmente va a traer consecuencias en el otro. Va a ser algo que va a dañar, va a ser algo que va a lastimar, y lastimosamente esto daña las relaciones sociales. Proverbios 18:21 nos dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Quien ama hablar cosas buenas va a recoger buenos frutos, va a recoger personas que van a creer en la palabra de Dios. Pero aquel que solamente dice dichos del mundo, los dobles sentidos del mundo, las cosas que son situaciones que finalmente generan choque o generan incomodidad, las consecuencias va a ser el rechazo, la apatía o la distancia. Entonces, mis amados hermanos, miren la importancia del contenido de nuestras palabras, de la forma como nosotros nos expresamos a los demás. Una simple palabra, un simple gesto puede hacer que otra persona se sienta o muy bien o muy mal.
Las consecuencias que habla la Biblia de esta buena comunicación y de la forma adecuada de decir las palabras está en Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Cuando decimos las cosas de una forma adecuada, las demás personas se van a sentir bien y obviamente las relaciones van a ser cada día muchísimo mejor, van a ser direccionadas por Dios. Cuando nosotros como hijos de Dios nos llenamos del Espíritu Santo, nosotros vamos a estar entregándole a todos ese fruto del Espíritu Santo, ese amor, esa benignidad, esa paz, ese gozo, todos estos factores, mis amados hermanos, que van a ser percibidos con alegría y con disfrute de parte de aquellos que, aunque no sean hijos de Dios, finalmente se van a ver impactados por esa palabra. Mire, mi amor, que frente a temática o punto de la salud mental relacionado con las buenas relaciones sociales, ¿sí? El interactuar con aquellas personas con las que diariamente estamos compartiendo, es muy importante. Precisamente después de la pandemia se ha podido identificar que la salud mental de las personas ha tenido un impacto muy negativo, porque a través de este tiempo en el cual las personas tuvieron mucho contacto con la virtualidad, muchos adultos, adolescentes y niños empezaron a tener como una opción para la comunicación todo lo que tiene que ver con la virtualidad, y eso nos ha alejado mucho, no solamente de compartir con aquellas personas, por ejemplo en la iglesia, incluso tener una comunicación más fluida desde lo verbal, desde lo expresivo, físicamente. Y todo ello pues ha traído como una consecuencia, y es que las personas actualmente se está evidenciando, por ejemplo, en los hogares esa ruptura, esa comunicación en donde, por ejemplo, el manejo de las tecnologías, del celular, pues ya ha deteriorado, por ejemplo, las relaciones entre padres e hijos. Y eso a su vez afecta a la salud mental de todos, tanto de los padres como de los hijos, porque sienten muchas veces que si bien el esposo está en casa pero está con el celular, eso afecta la relación en el hogar. Igualmente con los hijos permanecen con el celular todo el día, por ejemplo, y no hay esos espacios para interactuar, para compartir, ¿sí? Entonces, y a veces cuando lo hacen, pues no lo hacen de la mejor manera, así como en Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Cuando hablamos de la lengua de los sabios es medicina, es precisamente aquellas personas que sacan ese tiempo para hablar con el otro, para escucharlo, ¿sí? Y a veces cuando nosotros estamos muy ausentes de una vida social, de el interactuar con aquellas personas con las que estamos allí constantemente, muchas veces lo que sale del corazón son esas palabras hirientes, esas palabras que son como golpes de espada, y que muchas veces afecta y deteriora no solamente la relación, sino también a la persona como tal. Entonces, como la palabra lo dice, de lo que abunda en tu corazón, lo que abunda en el corazón habla la boca. Entonces, entre más estemos distanciados del Señor, de nuestro Padre Celestial, de la misma palabra de Dios, pues más distanciados vamos a estar de aquellos seres queridos. Y bueno, como hoy el tema lo evoca, estamos hablando de la salud mental. Uno de los principios para podernos sentir bien es poder expresar y tener una buena relación con todas las personas. Mis amados hermanos, es muy importante que en el hogar tenga el control, es Dios. Y Dios nos invita, nos llama a que tratemos a las personas de nuestro hogar con amor, con eso que solamente Dios nos puede dar. Entonces, mis amados hermanos, tengamos cuidado con los niños, con lo que les decimos. No digamos frases hirientes. Ahí de pronto a veces por costumbres populares o de nuestra cultura, pronto resaltar o exaltar los errores, exaltar o resaltar los apodos, hablar de características negativas en lugar de las positivas. Pero finalmente recuerden, todo esto va a generar una consecuencia.
si yo resalto en el niño lo inteligente que es, lo bueno que es, lo excelente estudiante que puede ser, entonces, mis amados hermanos, esto genera consecuencias. Cuando tú estás en el trabajo y te dicen que estás desempeñando tu labor de una excelente forma, tú te sientes contento, tú te sientes feliz. No necesariamente te están dando una gratificación económica, pero esa palabra fue alimento, fue gratificación, te motivó, empezaste a hacer tu trabajo de una forma muchísimo mejor. Eso te inspira a seguir luchando por esa motivación que te dieron. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo no hacerlo en nuestro hogar? ¿Cómo no hacerlo con la esposa? ¿Cómo no hacerlo con nuestros hijos, con nuestros esposos, etcétera, etcétera, mis amados hermanos? Nuestra palabra es aliento de vida, mis amados hermanos. En medio de las circunstancias familiares puede estar la presencia de Dios o la del enemigo, dependiendo de las palabras que nosotros estemos utilizando diariamente. Entonces, aparte de las buenas relaciones, también para que exista una buena salud mental en nosotros, es importante tener control de nuestras emociones. Mis amados hermanos, lastimosamente, en estos tiempos, como lo decía mi esposa ahorita, a través de las comunicaciones, de las nuevas tecnologías, nos hemos despersonalizado un poco, hemos dejado de ser conscientes de esos limitantes que pueden tener las demás personas y expresamos las cosas sin pensarlas a veces. Es importante que midamos nuestras palabras, como ya lo dijimos, pero también es importante que tengamos control de nuestras emociones, porque si tenemos relaciones sociales, pero estamos llenos de enojo, si estamos llenos de ira, si estamos llenos de rabia, pues mis amados hermanos, ¿cómo van a salir buenas esas relaciones? Vamos a Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz solamente la vamos a encontrar en nuestro Señor. Si nosotros nos refugiamos en su palabra, si nosotros nos refugiamos en sus promesas, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a sentir esa paz, mis amados hermanos, la verdadera paz, no como la da el mundo. ¿Cuál es la paz que me da el mundo? La paz de tener supuesta seguridad por haber dinero, la supuesta seguridad porque estoy descansando después de unos días de labores, la paz que finalmente es efímera, que se pierde de un día para otro. Esa no es la paz que nos da nuestro Dios es constante, está presente siempre. Cuando tenemos la paz de Dios en nuestro corazón, mis amados hermanos, todas nuestras relaciones van a ser buenas. Si yo en un contexto estoy lleno de rabia y en otro contexto pues me trago esas emociones porque no son convenientes, pues definitivamente lo que nos estamos dando cuenta es que hay un desequilibrio y que hay un manejo inadecuado de estas. Pero solamente Dios va a hacer esa obra en nosotros y va a transformar nuestras emociones de una forma adecuada. Vamos a Proverbios 3:56. Dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amados hermanos, a veces hacemos las cosas pensando que así es lo mejor, que es lo más conveniente, y no miramos el manual de vida del cristiano, la Biblia. Mis amados hermanos, cuando tengamos duda de cómo tenemos que enfrentar la vida, en la Biblia vamos a encontrar respuesta. Cuando nosotros improvisamos, cuando nosotros nos dejamos llevar de lo que hemos aprendido en el mundo, lo más probable es que cometamos errores, mis amados hermanos. Recuerden que como hijos de Dios tenemos que renovar nuestro pensamiento, tenemos que dejar atrás todos los aprendizajes del mundo, todas esas costumbres, todo eso que se fomentó durante muchísimos años de aprendizaje, pero que ahora como hijos de Dios tienen que ser renovados con esta palabra maravillosa, porque esa es la verdad. Jesucristo es la verdad, el camino y la vida, y ese camino lo vamos fortaleciendo en la presencia de Dios a través de la palabra, mis amados hermanos. Pero si no nos llenamos, si no nos alimentamos con ella, pues vamos a desconocer qué se debe hacer y terminamos haciendo lo que el mundo nos enseñó.
Entonces, si yo desconozco, por ejemplo, que en la Biblia dice que a nuestra esposa, que a nuestra mujer, la tenemos que tratar como a vaso más frágil, pues podríamos estar considerando que a las mujeres hay que tratarlas duro y que hay que hablarles duro, y estaremos totalmente equivocados, desfasados de lo que dice la palabra de Dios. Mis amados hermanos, el manual de vida que es la Biblia, tenemos que leerlo. No cometamos el error del mundo que sucede mucho, ¿no? Cuando se compra, por ejemplo, un electrodoméstico. Se compra el electrodoméstico, no se lee el manual de instrucciones, se daña el electrodoméstico en menos de lo que nos imaginamos, a veces hasta en el primer día. Leamos el manual de vida que nos ha dejado nuestro Padre, que es la Biblia, y están las recomendaciones que nos van a permitir tener ese control y esa paz en nuestras emociones, mis amados hermanos. Mira, mi amor, y bueno, allí a todos los oyentes, este punto que acabas de tomar acerca del control de las emociones es vital en cuanto a la salud mental, porque como tú lo explicaste desde la Biblia en Filipenses 4:7, cuando hablamos de que y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros debemos primero de declarar esa palabra de vida para cada uno de nosotros, y cuando hablamos del control de las emociones y hablamos precisamente que la inadecuada forma de expresar esas emociones o hacer esas descargas pues va a traer unas consecuencias muy negativas, y que desde la salud mental se ha estado haciendo mucha prevención y está relacionado con las conductas suicidas, por ejemplo, que ha aumentado mucho a nivel mundial, ¿sí? Tanto de población adolescente, de niños y de adultos. El otro tipo de trastornos que en este caso traen como consecuencia la inadecuada manera de controlar esas emociones está la ansiedad, la depresión, y cómo esto a su vez también conlleva a que muchas personas también empiecen a encontrar refugio, por ejemplo, en las sustancias psicoactivas, en el alcoholismo, sé que es también una sustancia psicoactiva, pero entonces cómo todo se va desencadenando de manera negativa cuando no lo manejamos bien. Entonces hoy, mis amados hermanos, allá donde nos estás escuchando, estamos haciendo un reconocimiento inicialmente a la palabra de Dios, a lo que ese manual de vida nos indica, precisamente para prevenir todas esas situaciones que afectan la salud mental, y una de ellas es la inadecuada forma de manejar, de expresar y de tener ese autocontrol frente a las emociones. De hecho, Filipenses 4:7 y Proverbios 3 del 5 al 6 lo que nos está diciendo es que nos tenemos que fiar es de Jehová, nos tenemos que fiar es de Dios, porque si nosotros tratamos de manejar nuestras emociones a través de lo aprendido, probablemente cometemos error. Mi amado hermano, probablemente tú aprendiste en tu casa que frente a los problemas hay que gritar, hay que decir las cosas duro, hay que quedarse callado, hay que regañar, hay que llorar, etcétera, etcétera. La forma en que enfrentas las cosas es la forma como lo aprendiste en tu pasado. Pero entonces ahora tenemos que desaprender, volver a aprender y aprender la forma de la Biblia. Y la forma de la Biblia es muy concreta y específica. Tenemos que entregarle el control a Dios. Y a través del conocimiento de la palabra vamos a tener los aspectos importantes y específicos que debemos desarrollar para tener esas buenas relaciones, ese buen control de las emociones, finalmente esa salud mental. Mis amados hermanos, recuerden que estamos en nuestro programa Sanidad para Todos, que se transmite todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, por aquí por el 780 de la AM, La Voz de Dios. Vamos a seguir hablando de salud mental, y ahora viene un concepto que es bastante importante, y es el concepto de sí mismo. Lo que nosotros pensemos de nosotros mismos va a determinar la forma en que nos relacionemos y enfrentamos los problemas del mundo. Mis amados hermanos, si yo considero que soy inteligente, que puedo, que soy capaz, que Dios
me hizo una nueva criatura y que estoy lleno de esas cualidades que Dios designó para nosotros los hijos de Dios, pues me voy a sentir tranquilo, me voy a sentir confiado, me voy a sentir seguro para desarrollar todo aquello que tengo que desarrollar en el mundo. Pero si me quedo con el concepto pasado, quizá un concepto negativo, un concepto construido a partir del regaño, de la humillación, del maltrato, seguramente vamos a tener malos desempeños. Coloco un ejemplo. Si en tu niñez a ti te dijeron, si ve como siempre haciendo cosas mal, usted siempre lo hace mal, usted ni se acerque que usted no sabe hacer las cosas, usted es malo para la matemática, no, usted siempre es la oveja negra de la casa, etcétera, etcétera. Esas ideas, porque estoy diciendo solo algunas, quizá hay peores, nos llevan a tener una creencia de nosotros mismos, creer que somos malos estudiantes, que somos inadecuados, que hacemos las cosas mal. Y esta idea que queda en nosotros finalmente hace que nos desempeñemos de una forma específica. El que cree que es malo para las matemáticas ni siquiera se va a tomar la molestia de empeñar tiempo para mejorar esa situación. Aquel que se cree que es mal geniado, porque eso fue lo que le dijeron siempre, no se toma el trabajo de manejar sus emociones para hacer las cosas de forma distinta. El concepto que tenemos de nosotros mismos va a marcar la forma en que enfrentamos el mundo. Pero así como nos puede impulsar a hacer las cosas bien o de una forma adecuada, nos puede impulsar a no hacerlo, o nos puede dejar allí con temores que nos inmovilizan. Entonces aquí es donde empieza la palabra de Dios a orar en nuestro corazón. Vamos a leer Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos el respaldo de un Padre maravilloso que nos ayuda a superar cualquier situación, cualquier dificultad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es a través de Él, de su palabra, de la fe que yo profeso, a través de ese amor maravilloso que Él dio para nosotros. Todo lo vamos a realizar de una forma adecuada si creemos en Él y nos apegamos a su palabra. Si seguimos con los conceptos que aprendimos anteriormente, probablemente no lo vamos a hacer porque nos limita. El mundo nos puede decir, no, usted no puede, no, usted no es capaz, usted para eso es malo. Totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Leamos 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La presencia del Espíritu Santo nos fortalece, nos impulsa, nos ayuda, nos mejora, nos capacita, mis amados hermanos. Es Él el que te tiene escuchando este programa de radio. Es Él, el Espíritu Santo, quien te pone a escuchar una prédica de nuestro pastor. Es el Espíritu Santo quien te alienta a leer la Biblia todos los días, el que te levanta a las 3 de la mañana o a las 5 en el devocional para que conozcamos más de su presencia. Entonces, mis amados hermanos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, este Espíritu Santo nos va a dar poder, dominio propio y nos va a quitar esos temores que podamos tener. Van a quitar esos temores de las entrevistas de trabajo, se van a ir esos temores de enfrentar esos exámenes, se van a ir esos temores respecto a hablar en público, etcétera, etcétera, mis amados hermanos. Es a través de nuestro Padre maravilloso que las dificultades se solucionan con el manual de vida. Las dos cosas están juntas, mis amados hermanos, no se pueden separar. Pero no me alimento de la palabra de Dios, pues voy a desconocer lo que Dios me enseña. Esto va unido. Finalmente leamos Romanos 12:3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este es como la contraparte también para aquellos que pueden tener un ego o una autoestima muy elevada, ¿no? Lastimosamente cuando pensamos en nosotros mismos como de una forma muy especial o sobrevalorada, podemos tender a la idolatría, a creernos mejores que.
otros, y peor aún, a veces hasta mejores que nuestro Padre. Y no es así, mis amados hermanos. Entre más reconozcamos con humildad que somos hijos de Dios, que dependemos de Él, de su palabra, de ese amor y de todo lo que nos entrega, pues mis amados hermanos, vamos a tener una medida justa de comportamiento. Vamos a mostrarle al mundo esa humildad, ese carácter de Cristo que nos ha enseñado en su palabra. Entonces, mis amados hermanos, el concepto que debemos tener de nosotros es el concepto que aprendemos del carácter de Cristo. Amén. Mira, mi amor, que cuando hablamos del concepto de sí mismo y de la autoestima, ¿sí? Allí, como tú lo explicabas ahora, es vital que en nuestros hogares, ahora que estamos hablando de este tema tan importante, recuerden que hoy estamos hablando de la salud mental y que este tema pues es de mucha importancia tanto para nosotros individualmente como para nuestras familias, el poder hablar de esos temas con nuestros hijos, independiente de la edad que tengan, desde pequeños que ya van comprendiendo, como hasta los adolescentes y hasta los mismos adultos. El concepto de sí mismo y la autoestima, y como nos lo dice en la palabra, primero entender que Dios nos ama muchísimo y que Él nos tiene muy gran concepto, es decir, la autoestima de nosotros como cristianos, por ejemplo, debe ser alta, sin llegar a ser sobrevalorada, como lo explicaba mi esposo, pero sí entender que tenemos un Padre que nos ama, entender que Él es el que siempre está allí con nosotros, que frente a cualquier situación que se presente, siempre lo vamos a resolver si vamos de la mano de Él, como dice su palabra, que Él nos lleva de la mano derecha y siempre está con nosotros, podemos estar confiados porque Él está con nosotros. Entonces, ¿qué ocurre cuando a veces no manejamos bien con nuestros hijos, por ejemplo, el concepto de sí mismos? Pues empiezan a presentarse unas dificultades de autoestima en donde desafortunadamente desencadenan unas situaciones negativas, como por ejemplo que las personas, independiente de la edad, empiezan a refugiarse en el alcohol, en las drogas, porque su autoestima es muy baja y sienten que no tienen el valor que deben de tener, y a su vez partiendo del tema de salud mental, pues esto afecta a todo el entorno familiar, ¿sí? Cuando sabemos que en la familia hay una persona que consume, por ejemplo, alcohol, que consume sustancias como la marihuana, que de pronto está empezando a depender incluso de otro tipo de sustancias, ahora que hay tantas sustancias sintéticas, que son sustancias psicoactivas sintéticas, y que de alguna manera pues esto va deteriorando toda la parte, toda la parte tanto física como mental y la integridad, ¿sí?, de las personas. Entonces, mis hermanos, allí donde están, recuerden que hoy estamos hablando de salud mental, en este momento estamos hablando del concepto de sí mismo, de la autoestima, de poder fortalecernos en Cristo, ¿sí?, para que nuestra autoestima cada vez sea mucho más alta y que podamos empezar a fortalecer también la autoestima de nuestros hijos y que se sientan valorados, ¿sí?, que se acepten como son, y bueno, especialmente que si en nuestro hogar, como lo explicaba mi esposo, el fundamento, los cimientos, la roca de nuestra casa donde está nuestra familia y nuestro hogar es Cristo, es nuestro Padre Celestial, donde nuestro manual de vida es la Biblia, todas las cosas van a salir adelante. Bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar con esta temática súper importante de la salud mental y vamos a hablar de algo que es básico, que vivamos en el presente. Vamos a leer Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es una tendencia muy característica de estos tiempos, que tenemos nuestra mente en otro lugar, que tenemos la mente en el celular, en las cosas que Él nos presenta, o estamos pensando en lo que ha de venir, o estamos pensando en lo que ya pasó, pero nunca estamos enfocados en este momento, mis amados hermanos. Es en este momento en el que se está desarrollando la vida, es en este momento en el que aprendemos, nos fortalecemos y crecemos para que seamos esos hijos de Dios que nuestro Señor espera que seamos. Estamos perfeccionándonos para que llevemos esa palabra de Dios al mundo. Por eso la importancia
de desenfocarnos de esas ideas que nos desligan de este momento, mis amados hermanos. Dios quiere que seamos esa nueva criatura, ese nuevo ser, ese hijo de Dios, y empezar a desempeñarnos y a desarrollarnos como tal. No quedarnos pensando que somos el viejo hombre, la antigua criatura, ese que sentía mal genio, ese que se enojaba, ese que por todo contendía, ese que generaba pleito. No, ese ya murió. Recuerden, en el momento en que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, empezamos a ser hijos de Dios. Y mejor aún, se empezaron a desarrollar una cantidad de estrategias, una cantidad de recursos que da nuestro Padre para que estemos acompañados. Por ejemplo, la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior. Palabras tan maravillosas como que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Esa promesa que nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo está allí constantemente protegiéndonos, ayudándonos, acompañándonos. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué hacemos proyectados en el futuro o en el pasado si la vida se está desarrollando en este momento? Leamos Filipenses 3, 13, 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me debo desenfocar de lo que ya pasó y enfocarme en lo que viene, y son en todas esas bendiciones que ha deparado nuestro Señor para nuestra vida como hijos de Dios. Enfocarnos en la evangelización y en el apoyo de los demás hermanos que nos acompañan, mis amados hermanos. Otro factor que está relacionado también con los tiempos en los que nos vivimos, en los que desarrollamos, son los afanes de la vida. Lastimosamente este mundo está a un ritmo frenético y nos pone precisamente también a correr. En el trabajo las cosas son para allá, la información que buscamos en internet es ya, pero no todo es así, mis amados hermanos. En nuestro hogar, en nuestra casa, las relaciones, todo es con tiempo, todo es con tacto, todo es con cuidado, mis amados hermanos. Veamos Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, ¿por qué afanarnos si Dios nos da todo? Si somos hijos suyos, si quizá algo no se ha desarrollado, si quizá en este momento tenemos dificultades, muy probablemente es porque estamos fallando en ese aprendizaje que nos dice la palabra de Dios respecto a ese aspecto, mis amados hermanos. Entonces, llenémonos de la palabra de Dios, de su presencia, sigamos el manual de vida que es la Biblia y vamos a encontrar la solución a esas dificultades. Nada ganamos de estar afanosos, llenos de estrés, con una ansiedad grande. Nada vamos a solucionar con eso. Leamos primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Tienes algún problema? Entrégaselo a nuestro Señor. Dáselo a Dios, que Él se va a encargar, que Él va a manejar las cosas para que todas las cosas se den para bien. Mis amados hermanos, tenemos una promesa, tenemos un respaldo de nuestro Padre. Él nos dice, pon las cargas en mí. Pero mientras tanto nosotros, mis amados hermanos, nos vamos a preocupar de desarrollarnos y de crecer como hijos de Dios. También es importante que miremos dentro de estos aspectos que fortalecen la sanidad mental o la salud mental, es el no vivir en el pasado. Y respecto a esto, la Biblia es muy clara. Vamos a Isaías 43:18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Mis amados hermanos, ¿qué hacemos en el pasado? ¿Qué hacemos recordando las cosas malas o tristes que nos pasaron? ¿Qué hacemos o qué consecuencia vamos a traer si estamos pensando en los pecados que ya nuestro Señor Jesucristo ha perdonado a través de su obra en la cruz? ¿Qué ganamos si estamos cargados de sentimientos por cosas del pasado,
si ya nosotros somos nuevas criaturas? Miren la invitación tan grande y miren cómo se viene reforzado con todos estos versículos. Y es que Dios nos está invitando a que vivamos en el tiempo presente, a que no nos despeguemos de lo que sucede en este instante por estar proyectados al pasado o al futuro. Entonces, mis amados hermanos, leamos ahora también 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas cambiaron. Ya tenemos las herramientas dadas por nuestro Señor para que enfrentemos los problemas o la vida diaria desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva de Dios, desde la enseñanza de su palabra, mis amados hermanos. No podemos seguir siendo el mismo. Por eso en este momento aprovecho la invitación para que te acerques a nuestra iglesia. Amamos su presencia en cada una de las sedes. Se están desarrollando el proceso transformacional en las manos de Dios. Es un proceso de aprendizaje de la palabra, de la doctrina bíblica, donde nos enseñan a apropiarnos de la palabra de Dios para nuestra vida diaria. Mis amados hermanos están cordialmente invitados a que se unan a ese proceso, porque ahí vamos a ganar las herramientas para tener una verdadera salud mental, una verdadera paz que ya la tenemos, que ya Dios ganó para nosotros, que ya no la entregaron, pero por el hecho de vivir con las costumbres del viejo hombre, seguimos viviendo esas dificultades. ¿Cómo se logra eso? A través del aprendizaje de la palabra. Mis amados hermanos, las herramientas están dadas, Dios lo ha facilitado todo. Lo que tenemos que hacer es que nos enfoquemos en ese proceso de crecimiento. Bueno, mi amor, mira que aquí hay algo muy importante, y es que cuando hablamos de la salud mental y todas las temáticas que hemos abordado el día de hoy, pues nos invita también a que nos preocupemos por nuestra familia, es decir, cómo nosotros como adultos estamos manejando la salud mental propia para poder asimismo poder ayudar a nuestros hijos. Cuando hablamos de salud mental, a veces se piensa que solamente afecta a los adultos por tantas situaciones que hay que vivir diariamente, pero en realidad nuestros niños, ¿sí?, y adolescentes también son muy afectados en cuanto a su salud mental, así que para todos los hermanos que nos están escuchando, el buscar ayuda no solamente, y en este caso la ayuda de Dios, no es solamente para los adultos, es también para todo el núcleo familiar, así que los invitamos a que busquemos de verdad esa ayuda en nuestro Padre Celestial, con saber que hay una congregación que está allí esperándolos con las puertas abiertas. Amamos su presencia, en donde desde muy pequeños a los niños se les enseña precisamente los temas que hemos abordado hoy, la autoestima, el saber cómo controlar esas emociones, todo desde el principio bíblico, y cómo nosotros como padres de familia pues tenemos la responsabilidad, ¿sí?, de ayudar a nuestros niños. Quiero decirles también que a nivel educativo en las instituciones se están presentando muchas situaciones de afectación de salud mental, y cuando se estudia un poco por qué los niños, los adolescentes se comportan de determinada manera, pues nos damos cuenta que el origen son los padres. Entonces, ¿cómo tú manejas la ansiedad? ¿Cómo tú manejas la depresión? ¿Qué haces, por ejemplo, cuando tu autoestima está baja? Todo esto que estamos hablando y esos trastornos que afectan la salud mental, pues bueno, tienen un impacto en nuestros hijos. El hecho de que tú lo hagas como tú lo resuelvas, pues va a tener bien sea un impacto positivo, porque tus hijos van a aprender a manejarlo de esa manera si lo haces muy bien, o negativo cuando no se sabe abordar estas situaciones que están allí en la vida cotidiana. Entonces, bueno, ahí les dejamos esa invitación. También invitar a los jóvenes, si nos están escuchando, también a que se congreguen en la iglesia, a que busquen de Cristo, a que tengan ese encuentro personal con Cristo, y que bueno, estamos allí también prestándole a los jóvenes, brindándoles un proceso transformacional para que, hablando de salud mental, bueno, tengan esas herramientas bíblicas para que sean
jóvenes íntegros y especialmente con ese conocimiento de la palabra y que puedan ayudar también a otros jóvenes que en este momento están atravesando por momentos tan difíciles relacionados con la salud mental. Bueno, mis amados hermanos, lastimosamente el tiempo es corto en la radio. Vamos a orar y así quedamos despedidos. Amado Dios, Señor de la gloria, te damos gracias, bendito Rey, por este día, por tus enseñanzas, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por el direccionamiento que estás haciendo cada día, por llevarnos a esas prédicas, a esos contenidos bíblicos, a esos mensajes que se puedan dar directamente aquí en la radio, Padre, porque todo esto lo has dispuesto tú para nuestro aprendizaje. Padre eterno, te pedimos que nos sigas perfeccionando, que nos sigas ayudando, que permitas que cada día crezcamos en el conocimiento de tu palabra y que cada día crezcamos en relación contigo, Padre eterno. Queremos, Padre de la gloria, que nos guíes y hagas de nosotros ese Hijo de Dios que tú quieres que seamos. Padre glorioso, sigue ayudándonos, sigue guiándonos y permite que cada día nos perfeccionemos más para tu gloria y tu honra, en el nombre grande y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos, un feliz día para todos. Que Dios los bendiga.